La diabetes es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa de manera eficaz, lo que provoca niveles elevados de glucosa en sangre. Existen dos tipos principales, la diabetes tipo 1, donde el cuerpo no produce insulina, y la diabetes tipo 2, que es más común y está asociada con la resistencia a la insulina. Si no se controla adecuadamente, puede causar complicaciones graves como problemas cardíacos, renales y daños en los nervios. La prevención y el manejo adecuado incluyen cambios en el estilo de vida. A continuación hablaremos más sobre ello. Prueba de la hemoglobina glicosilada es un examen de sangre para la diabetes tipo 2 y prediabetes. Entre sus funciones tenemos que estima el promedio de glucosa de los últimos 2 a 3 meses, permite evaluar si la diabetes está bien o mal controlada y es parte clave del control integral de la diabetes. Su composición química tenemos que esta es una hemoglobina A que se une de forma irreversible a la glucosa por glicosilación no enzimática en la cadena beta de la hemoglobina. Pertenece al grupo de las hemoglobinas A1, donde la hemoglobina glicosilada es la fracción principal, aproximadamente el 80%. Los valores normales tenemos que va a ser menor a 5.7%, prediabetes de 5,7 a 6,4 y diabetes mayor a 6,5%. Esta tabla muestra cada valor de la hemoglobina glicosilada se relaciona con las glucemias. Esto es útil para estimar el riesgo metabólico y de complicaciones de diabetes según el nivel de glicosilación de la hemoglobina. Tenemos riesgo crítico, aumentado, alto, moderado y bajo. Existen varios factores que pueden alterar la precisión de la prueba de la hemoglobina glicosilada, afectando su capacidad para reflejar el control glucémico de manera confiable. Empezando por la anemia, que en aquellos pacientes que cursen especialmente con deficiencia de hierro, la hemoglobina glicosilada puede elevarse falsamente, mientras que en una anemia hemolítica van a subestimarse los valores de la hemoglobina glicosilada. Mientras que en la enfermedad renal crónica también puede haber alteraciones en los resultados debido a que la hemoglobina glicosilada tiende a disminuir por la presencia de hemoglobina carbamilada, que es una hemoglobina que se produce por niveles elevados de urea. Ahora en el embarazo y debido a los cambios en la eritropoiesis, la hemoglobina glicosilada puede estar elevada de forma errónea, mientras que en una transfusión sanguínea puede introducirse glóbulos rojos más jóvenes, reduciendo el valor de la hemoglobina glicosilada. Por último, en las hemoglobinopatías como una anemia falciforme o talasemias, puede haber alteración en la hemoglobina glicosilada, dando valores tanto elevados como bajos dependiendo de la variante. Activos terapéuticos recomendados en pacientes ambulatorios. Guía ADA procura mantener la glucosa en ayunas entre 90 y 130, una glucosa postprandial menor de 180 y una hemoglobina glicosilada por debajo del 7%. Estos valores pueden ajustar según el riesgo de hipoglicemia y comorbilidades del paciente. American Association of Clinical Endocrinologists, que sugiere metas más estrictas para pacientes jóvenes y con bajo riesgo de hipoglicemia. Estas incluyen una glucosa en ayunas menor de 110, una postprandial por debajo de 140 y una hemoglobina glicosilada igual o menor al 6.5%. Si existe fragilidad o comorbilidad, estas metas deben ajustarse. En adultos mayores, las metas glucémicas varían según la condición clínica. En personas sanas mayores de 65 años, los rangos recomendados son glucosas en ayunas entre 90 y 130 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glicosilada menor de 7.5%. En quienes tienen enfermedades crónicas, la glucemia en ayunas puede ampliarse a 90 a 150 miligramos sobre decilitro con una hemoglobina glicosilada menor de 8%. Y en pacientes en fase terminal, el objetivo principal es evitar hipoglicemias, aceptando ayunas entre 100 y 180 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glicosilada menor de 8.5%, sin necesidad de controles postprandiales estrictos. Bueno, a continuación vamos a tener los objetivos terapéuticos de glucemia en pacientes hospitalizados. Actualmente las guías como la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación de Endocrinos Clínicos Americanos recomiendan que la glucemia debe mantenerse en un rango de 140 a 180 miligramos sobre decilitro para la mayoría de pacientes. Bueno, también es importante mencionar que sobre todo la terapia con insulina en estos pacientes hospitalizados, ya sean que se encuentren en unidad de cuidados intensivos o se encuentren fuera de este, sobre todo se debe iniciar el tratamiento cuando la glicemia es persistente y se mantiene sobre rangos mayores o iguales a 180 miligramos sobre decilitro. Esto debe confirmarse con 2 mediciones en un periodo de 24 horas. Los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, estos pacientes que se encuentran críticos, el objetivo del control glicémico terapéutico va a ser el mismo que se mencionó anteriormente. Para lograr este método, sobre todo en UCI, se logra mediante la infusión
intravenosa continua de insulina, ya que esto permite un ajuste rápido de dosis. Dentro del control glucémico en estos pacientes vamos a tener sobre todo dos enfoques. Vamos a tener un enfoque de control estricto y un enfoque de control moderado. Y sobre todo en el control estricto se menciona una glicemia menor o igual a 110 miligramos sobre decilitro, mientras que en el control moderado de 140 a 180 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, actualmente ya no está recomendado el enfoque estricto, ya que varios estudios han demostrado que aumentan significativamente el riesgo de hipoglicemia grave y la mortalidad, sobre todo en estos pacientes. En cuanto a los pacientes que se encuentran fuera de la unidad de cuidados intensivos, es decir, pacientes hospitalizados que no estén en un estado crítico, el objetivo de la glicemia sobre todo es obtener una glicemia preprandial, es decir, antes de las comidas, que sea menor a 140 miligramos sobre decilitro, y una glucemia al azar menor a 180 miligramos sobre decilitro. El tratamiento de elección es la insulina basal, bolus corrección. Este es un pequeño esquema sobre todo que se utiliza porque imita mejor la fisiología pancreática, y este consiste primero en la proporcionar una insulina de acción prolongada o intermedia para las necesidades de fondo. Dos es proporcionar insulina de acción rápida para sobre todo cubrir las comidas, y tenemos también por último una dosis adicional, que esto va a depender sobre todo si es que se mantienen los niveles elevados de glucemia o sobre todo para ajustar dosis. Diferencias principales entre cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglucémico. La cetoacidosis diabética es más frecuente en la diabetes mellitus tipo 1, es de inicio rápido, tiene una glucosa entre 250 a 600 miligramos sobre decilitros, tiene un pH arterial menor de 7.30 que indica una acidosis. El estado hiperosmolar hiperglucémico es casi exclusivo de la diabetes mellitus tipo 2, tiene inicio más lento, su glucosa es mayor de 600 miligramos sobre decilitros y tiene un pH normal que no indica acidosis. La cetoacidosis diabética se caracteriza por la presencia de un exceso de cuerpos cetónicos y también porque hay una deshidratación moderada. El estado hiperosmolar hiperglucémico, en cambio, se caracteriza porque presenta una osmolaridad mayor de 320 miliosmoles sobre kilogramos y hay una deshidratación severa. La cetoacidosis diabética presenta una deficiencia absoluta de insulina y el estado hiperosmolar hiperglucémico una deficiencia relativa más resistencia a la insulina. Dentro de sus tratamientos principales, la cetoacidosis diabética se le da líquidos, insulinas y también la corrección de potasio, y en el estado hiperosmolar hiperglucémico líquidos y también insulina en bajas dosis. Diagnóstico de cetoacidosis diabética. El diagnóstico se basa en criterios clínicos y estudios de laboratorio. En la práctica clínica, el paciente suele llegar con poliuria, polidipsia, náuseas, vómitos y dolor abdominal. También se observa deshidratación evidente, taquicardia, presión baja y respiración típica de Kussmaul, que es profunda y rápida. Otro hallazgo frecuente es el aliento afrutado por el aumento de acetona. En los estudios de laboratorio encontramos tres criterios fundamentales: hiperglucemia usualmente mayor a 250 miligramos sobre decilitro, acidosis metabólica con pH menor a 7.3 y bicarbonato por debajo de 18 miliequivalentes sobre litro, cetonemia o cetonuria positiva, confirmando la producción excesiva de cuerpos cetónicos. Además, suele presentar un anion gap elevado, lo que indica que hay ácidos acumulados en la sangre. Es común ver potasio inicialmente elevado, aunque luego baja con el tratamiento, y también puede haber elevación de creatinina y hemoconcentración por la deshidratación. Se clasifica en leve, moderado y severo. Principalmente para el tratamiento de la cetoacidosis diabética vamos a utilizar cuatro pilares fundamentales, que es la corrección del déficit de líquidos, que es la fluidoterapia, la administración de insulina, de potasio y la corrección del factor precipitante, principalmente con la insulina. En la cetoacidosis severa moderada vamos a tener la vía intravenosa, que se le da con una insulina regular a 0.1 unidades kilogramos de embolo intravenoso, con una infusión intravenosa de insulina de 0.1 unidades kilogramo hora. Cuando los niveles de glucosa son menores de 250 miligramos sobre decilitro, hay que reducir la insulina intravenosa a 0.05 unidades kilogramos horas para poder mantener los niveles de glucosa de 150 a 250 miligramos sobre decilitro hasta tener una resolución. Cetoacidosis diabética leve lo podemos hacer por vía subcutánea con un análogo de la insulina de acción rápida, con administración de 0.1 unidades kilogramos en bolo subcutáneo, y después con una administración de 0.1 unidades kilogramos cada una hora o 0.2 unidades kilogramos cada 2 horas. Y también con administración de potasio, lo que buscamos es establecer una adecuada función renal con una diuresis de 0.5 mililitros kilogramos horas. En el caso de un potasio sérico menor de 3.5 miliequivalentes, se da la administración de 10 a 20 miliequivalentes hora hasta que el potasio sea mayor de 3.5 miliequivalentes. En el caso de un potasio sérico de 3.5 a 5, la misma dosis, pero en cada litro de líquido intravenoso.
En el caso de un potasio sérico mayor de 5.0 mil equivalentes, se debe iniciar con insulina, pero no potasio, y controlar los niveles cada 2 horas. Fluidos intravenosos, que lo que buscamos es determinar el estado de hidratación. En el caso de una hipovolemia severa, cloruro de sodio al 0.9% u otro cristaloide en 1000 mililitros hora. En una hipovolemia moderada, cloruro de sodio o otro cristaloide a una velocidad clínicamente adecuada, ya que el objetivo principalmente es reemplazar el 50% del déficit de líquido estimado en las primeras 6 a 12 horas. Y en el caso de un compromiso cardíaco, la monitorización hemodinámica. Tenemos al estado hiperosmolar, en el cual el nivel del azúcar es tan alto que el cuerpo empieza a deshidratarse notablemente. El primer gran indicador es la osmolaridad sérica. En el estado hiperosmolar los niveles de glucosa son altísimos, superando 600 miligramos sobre decilitro, elevando esta osmolaridad por encima de 320 miliosmoles kilo. A diferencia de la cetoacidosis diabética, en el estado hiperosmolar hay pocas o ninguna acetona presente porque todavía existe suficiente insulina para evitar la quema masiva de grasa. Hacemos un test rápido en orina o en sangre para confirmarlo. La hiperglucemia arrastra muchísima agua fuera del cuerpo, causando una deshidratación severa. Se busca signos como sed intensa, mucosas secas, taquicardia, hipotensión y pérdida de peso inexplicable. El sodio y el potasio en sangre también pueden estar alterados. Entonces, para poder diagnosticar el estado hiperosmolar, se debe evaluar osmolaridad sérica elevada, cetonas mínimas y signos de deshidratación severa. El tratamiento del estado hiperosmolar se basa en rehidratación, insulina, corrección del potasio y tratar la causa desencadenante. Primero evaluamos ABCDE, signos vitales, glucosa, cetonas, electrolitos y buscamos infecciones. En fluidos, si hay hipovolemia severa, damos cloruro de sodio 0,9% a 1000 mililitros sobre hora. Si es moderada, buscamos reemplazar el 50% del déficit en las primeras 6 a 12 horas y ajustamos según respuesta. Si la glucosa o la osmolaridad no bajan, cambiamos a 0,45%. La insulina se inicia a 0,05 unidades sobre kilogramo de peso, solo si la glucosa no desciende adecuadamente con la hidratación, y cuando la glucosa baja de 250 se agrega destroza de 5 a 10% y se mantiene un objetivo entre 200 y 250. Finalmente el potasio se repone según niveles, más de 5 no necesita suplemento, de 4 y 5 se agrega 20 milimoles, de 3 y 4 40 milimoles y si es menor de 3 debe corregirse antes de la insulina.